Hay un dicho que dice, a los jóvenes tienes que tratarlo como a un tomate, bien maduro. Si lo das mucha libertad, se caen, se escapan. Y si lo aplastas, se exprimen. E igual se echan a perder. Bienvenidos, queridos amigos, a este canal Juntos por Él, el canal de los líderes como tú. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña capacitación, algunos consejos para los directivos de jóvenes. Para aquellos que tienen el privilegio de dirigir al presente de la iglesia. En primer lugar voy a empezar mencionando un texto que ustedes ya deberían conocerlo, bien conocido, que está por acá, en esta parte. En este texto nosotros podemos leer que dice: ninguno tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo en doctrina, en pureza y en todo lo demás. Sé ejemplo. Y esto lo escribió el apóstol Pablo, a un joven pastor, a Timoteo. Y como todo joven, quizás Timoteo se enfrentaba a personas que muchas de las veces es realidad en nuestras iglesias actuales. Personas con experiencia, adultos. Contarles un poquito de mi experiencia mía. Cuando yo fui elegido, digamos, por primera vez dirigente de la iglesia, tenía 2 años de bautizado, tenía 19 años y era una iglesia con bastantes miembros, una iglesia organizada con harta trayectoria. Había hermanos que habían nacido en la iglesia y tenían pues unos 50, 40 años, ¿no? O sea, toda una vida ya en la iglesia. Y entonces es ahí donde a veces es difícil en algún sentido. La diferencia o la ventaja que yo tenía es que era inexperto. Como era inexperto, me dejaba enseñar, dejaba que los demás me guiaran, que los demás me enseñaran a cómo hacer las cosas. Pero a la misma vez también tenía que buscar ayuda en momentos de conflicto, en momentos en que no hay digamos, cuando tú ves o sientes que la gran mayoría, por más experiencia que tengan, a veces se equivocan, entonces tienes que buscar ayuda. Entonces, ¿por qué yo les cuento esto? Porque en la iglesia vas a encontrar gente con mucha experiencia, con bastante experiencia, personas incluso mayores que tú, si eres director de joven, porque, o sea, tampoco quiero dar a entender de que para ser director de jóvenes necesariamente tienes que ser joven, no. Hay personas muy mayores que son directivos de jóvenes y lo hacen muy bien, mejor que los jóvenes todavía. He conocido bastantes directores de jóvenes que tenían 50, 55, 60 años y dirigían normal a los jóvenes. Pero de que hay escasos, hay escasos. Claro, es bien cierto que la gran mayoría, los directivos de jóvenes son jóvenes. Y en algún sentido debería ser así porque, o sea, imagínate que te dirija alguien que no entiende, que vivió en donde no existía el PlayStation, en donde no existía el celular, pasó toda su juventud en donde las cosas eran totalmente diferentes y no te va a poder entender quizás. Pero siempre soy de la idea, en algunas iglesias, que se debe nombrar a un joven como líder y a un co-líder que no sea joven, para que de esa manera haya un complemento tanto de juventud como de experiencia y cada uno se puedan amalgamar y puedan compartir sus, digamos, estrategias, su forma de trabajar. Pero vamos a ir a la Biblia, vamos a dejar de comentarios. Aquí no es una capacitación de repente
de historias, de comentarios, no. Yo creo que este espacio sea un espacio en donde a través de la Biblia nosotros podamos darnos cuenta que no por ser joven, tú, digamos, no haya requisitos para ti en el tema de liderazgo. Hay jóvenes que pueden ser grandes líderes, como por ejemplo Timoteo, era pastor y era joven. Muchas de las veces en las iglesias es cierto que a los jóvenes le tienen un poco de recelo, un poco, digamos, de desconfianza en la mayoría de iglesias, porque dice el joven es inexperto, no tiene experiencia, siempre sale con cosas por ahí a veces que van fuera del lugar. Pero en el fondo, yo te puedo asegurar que la edad no debe ser un estorbo. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Ninguno tome en poco tu juventud. Pero es que a veces los jóvenes, nosotros somos los que provocamos que nos tengan en menos. Somos nosotros muchas de las veces que nos metemos en problemas. Y nos exponemos a que nos critiquen. Nos exponemos a que desconfíen de nosotros. Por eso que el consejo del apóstol Pablo, y más directamente de Dios, porque el apóstol Pablo escribió inspirado por Dios, dice, ninguno tome en poco tu juventud, pero para que ninguno tome en poco tu juventud, sé ejemplo. Ahí está el gran detalle, sé ejemplo en doctrina, en pureza, en santidad, en honestidad, en amabilidad, en todo. Sé ejemplo. O sea, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde está yendo Pablo con ese consejo? Dice que debemos tener autoridad moral. Puede haber una persona de 60 años, de 50 años, que no tenga la autoridad moral para dirigir jóvenes, no tenga la autoridad moral para aconsejar a los jóvenes. Es un hecho tan grande. Pero también el joven puede tener autoridad moral. Entonces se basa en términos de conductas. Conductas, lo que debe ser. Y pues para ser un joven líder hay algunos pasos, hay algunos consejos que yo te puedo sugerir. Número 1. En los ancianos está la sabiduría, y en largura de días el entendimiento. Nosotros podemos ser jóvenes estudiados, podemos ser jóvenes que conocemos, hemos leído todo, pero tenemos que aprender a respetar y a dar su lugar a las personas más mayores que nosotros. Ellos ya pasaron por la etapa donde nosotros todavía ni siquiera lo conocemos, tal vez. Ellos conocen cosas que, a pesar de sus equivocaciones, aún de sus equivocaciones, de sus errores, nosotros podemos sacar lecciones. Así que respetemos a las personas mayores como líderes jóvenes. No tengamos vergüenza, no tengamos recelo, no tengamos ese egoísmo de querer ser nosotros nomás. Pero también hay otros requisitos para ser un buen líder joven. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Qué? Prepararte lo más que puedas. Nada es tan dañino para un joven como creer que ya lo sabe todo, como creer que ya llegó al tope. Imagínate, o sea, es inconcebible para mí, en mi cabeza, en un líder, es inconcebible que un joven de 20 años, de 30 años, crea que ya llegó al tope y ya no tiene que madurar más, aprender más. ¿Ah? O sea, ¿qué pasará de aquí a unos 40 años? Si con 30 años estás así, cuando llegues a 60 ya te creerás no sé qué. Entonces, debemos de reflexionar en ese aspecto. Pero también hay algo más, que como jóvenes muchas de las veces caemos en el error de que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera.
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y que los demás están para cumplir con nuestros caprichos, para hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que, en primer lugar, entender. Un líder sabe entender. Un líder sabe dialogar. Un líder no se cierra en lo que él dice. Las cosas, o sea, el líder no está para hacer para hacer que la iglesia haga lo que él quiere que haga, sino para hacer lo que Dios quiere que haga la iglesia. Ese es el tema del liderazgo. Porque hay muchos líderes, independientemente de que sea joven, anciano, que dicen, no, esto es así y así tiene que hacerse, y si no se hace así, yo renuncio, yo hago esto. No, pues, o sea, tienes que ver la palabra de Dios. Ahora, cuando la sugerencia de un líder, sea joven o sea mayor, está en contra de los principios divinos, ahí sí tienes la razón de reclamar, de decir, ¿sabes qué? Esto no se puede hacer, porque va en contra de los principios divinos. Pero mientras no vaya en contra, tú tienes que aceptar las sugerencias de los demás. Aunque eso signifique que el que se bautizó ayer pueda ganarte en ideas y en experiencia. Porque sucede. Sucede que a veces el que recién ingresando tiene mejores ideas que uno. Y entonces el líder tiene que saber también. Eso se llama poner a cada uno en el lugar que le corresponde. Y entonces, eso es así, tú puedes tener toda una vida en la iglesia. Y puede ser que ayer, antes de ayer, se bautizó un joven y tenga mejores ideas que tú. Y tú tienes que aceptarlo. Y es así. Ahora vamos a pasar a la parte más administrativa de los jóvenes. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos prevenirnos de los conflictos con los jóvenes para poder ser buenos dirigentes de jóvenes? En primer lugar, como todo líder, debes de aprender a planificar. Planifica todo. Planifica tus reuniones con los jóvenes. Planifica tus cultos joven. Los cultos joven, el peor error de un director de jóvenes es improvisar todos los sábados. La iglesia va a dar cuenta que no tienes ningún rumbo. Los mismos jóvenes van a sentir aburridos porque todo cae del momento. Todo es sorpresas. Entonces debes acostumbrar a planificar, ¿ya? Pero no irte al extremo de tener todo minuciosamente planificado y no dejar lugar a la espontaneidad, no dejar lugar de repente a esos momentos de sorpresa, a esos momentos que le gusta al joven sentir que algo nuevo está llegando. O sea, cuando yo me refiero a dejar lugar a la espontaneidad, es que tiene que en algún momento, sin salir de los principios de Dios, salir de la rutina, salir de la monotonía como jóvenes. Entonces, si por ahí va a haber alguien un hermano conservador, un hermano que diga esto, mientras no salgas de los principios de Dios, adelante. Pero estás saliendo de los principios de Dios, frena tu carro, reflexiona y ahora trabaja con aquellos que están bien en las cosas de Dios. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer además de planificar? Además de planificar, debemos visitar a los jóvenes. Los jóvenes necesitan ser visitados. No, a veces director de jóvenes cree que cumple su misión reuniendo al grupo pequeño, haciendo la clase de escuela sabática, salir de paseos. No, todo eso es importante. Pero tú tienes que conversar por lo menos una vez al mes, de manera franca y sincera, con cada joven, cómo le está yendo en la universidad, cómo le está yendo en el trabajo, cómo le está yendo en el noviazgo, cómo le está yendo en todo. Hablar con esos jóvenes, porque cada joven es totalmente diferente. Hablar, y para eso necesitas capacitarte, necesitas leer muchos materiales que en la parte final del video y también en la descripción voy a dejar algunos consejos respecto a eso. Pero otra cosa que debes hacer también es prevenir conflictos, ayudar a solucionar conflictos entre los jóvenes. ¿Ah? No ser de manera, digamos, no favorecer a ningún joven, no ser injusto al momento de solucionar aquellos conflictos también.
tienes que ser justo. Todos son quizás tus amigos, hazle tus amigos, pero no confundas la amistad con solapar al uno y castigar al otro. No, porque cuando eres injusto una vez con alguien, serás injusto con alguien más para que el otro, o para tratar de dar a entender al otro que fuiste justo una vez. ¿Me dejo entender? O sea que si tú lo reclamaste a un joven por alguna cosa, tienes que reclamar a todos por eso. No, pues si reclamas por una cosa a uno y después tienes que favorecerlo al otro, igual que el árbitro de fútbol. No, eso no funciona en las cosas de Dios, no funciona en la iglesia. Y yendo más adentro al programa, ¿qué debemos hacer en el programa? Quizás están viendo este video personas del extranjero, no sé, en otros países quizás. Pero yo me voy a referir a la división sudamericana. En cuanto al programa de jóvenes, hay un gran dilema en la Unión Peruana del Norte, en principal, en donde yo estoy. Desde la división sudamericana hace años, no recuerdo exactamente cuántos años, pero hace más de 5 años, que se ha elaborado un cronograma, se ha querido unificar por lo menos, a hacer, digamos, un cronograma ideal para el culto joven. No es programa de jóvenes, culto joven. Porque sucede que seguramente habrás dado cuenta en algunas ocasiones que los hermanos para escuela sabática vienen con su camisa, su vestido, su terno, todo, ¿no? Pero para sociedad de jóvenes llegan tarde, vienen en polera, vienen en zapatillas. Entonces como que se da a entender que en la mañana, el sábado, es santo y en la tarde es menos santo. O sea, hay un bajón. Se rebaja mucho la norma del sábado en el culto joven. Alabanza, oración, testimonio y mensaje. Eso es la parte fundamental en el culto joven. Eso no debe faltar. Y obviamente por ahí a veces hay lo que se llama las ofrendas. Pero hay una cosa, hay principios para un programa de jóvenes. Y yo me atrevería a decir que muchas de las veces en algunos programas se centra más en el joven que en Dios. Ese es el gran problema, cuando se centra más en el joven. Los jóvenes creen que cuando vienen al programa tienen que venir a divertirse, creen que vienen a pasarla bien, a reírse, a estar a gusto, a estar contentos, a estar tranquilos, a estar felices. Y aunque eso no es malo, o sea, debes hacer. No debes hacer un programa aburrido. Pero en algún momento nosotros tenemos que pararnos y reflexionar. ¿Este programa realmente glorifica a Dios? ¿Para quién estoy haciendo este programa? ¿Para Dios? ¿O para pasarla bien entre amigos aquí? ¿Para quedar bien con los demás jóvenes? Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Ahora, ¿quieres pasarle bien? ¿Quieres hacer sentir feliz a los jóvenes? ¿Quieres tener un momento de esparcimiento, un momento de gozo y entusiasmo? Puede ser en tu grupo pequeño. O reúnete una vez por semana, aparte, en un lugar aparte, que no sea sábado. Y puedes hacer todo lo que se te venga en gana, sin salirte de los principios de Dios, para que de esa manera pueda ser mejor tu relación con los jóvenes y edificar a los jóvenes. Queridos amigos, hemos llegado a la parte ya final y voy a dar unos consejos de literatura. Hay un libro que se llama Solo para jóvenes o Consejo para los jóvenes de Elena de White. Les aconsejo que todos los directores de jóvenes deben tenerlo. También hay un libro que se llama ¿Qué es lo que debes saber antes de dar el sí? De Adolfo Chico Robles. También hay otro libro que se llama Carta a jóvenes enamorados. Y obviamente tu manual de iglesia. Debes tenerlo y leer bastante. Eso te va a ayudar mucho. Y también en tu comunión con Dios. No debes descuidar la comunión con Dios. Un día, cuando fue ungido rey y fue, digamos, intronizado en el trono el rey Salomón,
Dios le preguntó, ¿qué es lo que quieres que te dé? Y Salomón pidió sabiduría. Yo te aconsejo que pidas sabiduría a Dios, porque la tarea que tú tienes no es para hombres naturales y comunes y corrientes. Tú puedes tener muchas habilidades, pero si no vas acompañado con el Espíritu de Dios, si Dios no habita en ti, eres un hombre natural, común y corriente. Solamente cuando estás junto y amalagado con Jesús, estás unido con Jesús todos los días, serás un hombre de Dios, un hombre que puede hacer grandes cosas, que al final del año 2023 puedes decir, valió la pena hacer todo esto, y tengas ganas de volver a ser director de jóvenes. Si no, vas a decir, ya no quiero más, ya me cansé de todo esto, ya me cansé, mejor prefiero dejar todo y no volver a ser nunca más director de jóvenes. Pero vamos con Dios. Muchas gracias, suscríbase al canal y será hasta una nueva oportunidad.